365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De abril, promesa 93. Autoridad, seguridad y protección en Dios. El libro de Lucas, en el capítulo 10, en los versos del 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice: sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. La Biblia, el mensaje en estos mismos versos del 18 al 20 de Lucas 10 dice: yo lo sé, dijo Jesús. Vi caer a Satanás como un rayo. Ven lo que les he dado: seguridad, protección de todo ataque del enemigo. Porque el gran triunfo no está en la autoridad de ustedes, sino en la autoridad de Dios sobre ustedes. No es lo que ustedes hagan para Dios, sino lo que Dios haga por ustedes. Es decir, tenemos autoridad espiritual dada por Dios, y Jesús dice: vi a Satanás caer como un rayo. Esto no es solo una historia, no es una fábula, es una declaración de una realidad espiritual. Jesús está diciendo: el enemigo ya está derrotado. No estás peleando por la victoria, estás peleando desde la victoria. Los 72 discípulos regresan emocionados porque los demonios se sujetaban a ellos, porque ellos tenían autoridad. Pero Jesús corrige su enfoque y les dice: oigan, no se confundan, esto no viene de parte de ustedes. Este poder, esta autoridad viene de parte de Dios sobre ustedes. Porque el peligro no es tener autoridad. El peligro es olvidar de dónde viene esa autoridad. No es nuestro poder, no son nuestras manitos, no es nuestra voz, no somos nosotros. No nos equivoquemos. No es algo que nace de nosotros. Tampoco es algo que nosotros producimos. No, es autoridad que viene de parte de Dios sobre ti, sobre nosotros. Y aquí está la clave. No es el poder que tú tienes, es la autoridad que Dios te delega. Por eso la Biblia, el mensaje lo dice claro. No se trata de la autoridad de ustedes, sino de la autoridad de Dios sobre ustedes. Esto me hace acordar mucho al burrito en el que se montó Jesús cuando entró a Jerusalén en su entrada triunfal. La gente gritaba, ponía palmas. Eso lo celebramos el domingo, ¿se acuerdan? Ellos estaban muy emocionados. El burrito podría haber pensado: ¡wow! ¡Qué increíble recibimiento! Todo esto es por mí. Mira cómo me aplauden. Mira cómo se alegran por mí. Pero la verdad es esta. Todo eso no era para el burrito. Era para Jesús que iba sobre él. Lo que pasa es que a veces nosotros somos como el burrito, pero el que va sobre ti es Jesús. Entonces, cuando tú ves la autoridad de Dios en tu vida, cuando ves que Dios te usa, cuando ves respuestas, resultados, puertas abiertas, ten cuidado, porque puedes confundirte y pensar: ¡ah! Esto es por mí. Y no, es porque Dios te está respaldando. El día que el burrito se crea Jesús, ese día demuestra que es más burrito que nunca. Si nosotros tenemos autoridad, es porque Jesús, es porque Dios nos ha dado esa autoridad. Jesús dijo: les he dado autoridad. Pero no es tuya, es delegada, es prestada, es sostenida por Dios. No es que tú y yo tengamos poder, es que Dios decidió usarnos con poder. Y mientras tú recuerdes quién va sobre ti, caminarás en autoridad, en seguridad y en protección. Recuerda Hechos capítulo 1, verso 8, que dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. El asunto es que cuando nosotros olvidamos la fuente, convertimos la autoridad en orgullo, pensamos que es por nosotros. Pero cuando tú recuerdas la fuente, la autoridad se convierte en descanso. Muchos quieren autoridad,
pero no quieren intimidad con Dios. Si tú quieres tener autoridad en este reino en el que vivimos, en este mundo espiritual, tienes que buscar a Dios en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia. No cualquier persona tiene esa autoridad delegada por Dios. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad no se activa en el esfuerzo, en lo mucho que nosotros hagamos. Se sostiene en nuestra relación con Dios. No viene de cuánto haces, sino viene de con quién caminas. La autoridad no es un logro espiritual, es una consecuencia de estar cerca de Dios. Cuando Jesús dice, les he dado autoridad, la palabra griega implica autoridad delegada, que es exousia. No es que tú seas poderoso por ti mismo, es que representas a alguien poderoso. Es como un policía. Él no tiene el poder en sí mismo, pero tiene la autoridad del gobierno detrás de él. Yo creo que con esa autoridad tú puedes caminar sobre serpientes y escorpiones. Pero ojo, esto no es literal. Estos eran símbolos del poder del enemigo en la cultura judía. La palabra produce poder en nosotros cuando permanece en nosotros. Es decir, la autoridad no viene de gritar más fuerte, viene de permanecer más profundo en nuestra relación con Dios. Y creo que el mayor error es celebrar el poder y olvidar la salvación, porque aquí Jesús hace un giro que es muy profundo y dice, no se alegren de que los espíritus se les sujetan, se les someten. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En otras palabras, no celebres lo que puedes hacer, celebra quién eres en Dios. Hoy muchos miden su fe por resultados, por milagros, por influencia, por plataformas, pero Jesús dice, tu victoria mayor no es lo que haces, es a quién perteneces. Tu autoridad puede impresionar a la gente, pero tu salvación es lo que conmueve el corazón de Dios. Lucas 10 es un capítulo de envío. Jesús envía a sus discípulos, los envía sin recursos, sin seguridad, pero con autoridad espiritual. Dios no está buscando a la gente más preparada. Él busca gente que va a ser enviada, gente dispuesta. Ahora tú me puedes preguntar, pero ¿cómo hablo con autoridad a esas serpientes y escorpiones y a esas maquinaciones del enemigo? Primero tienes que entender algo. No se trata de gritar, tampoco de manifestar, ni mucho menos de declarar. Se trata de posicionarte. ¿Quién eres tú en Dios? La autoridad espiritual no está en el volumen de tu voz, está en tu posición en Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y en esa autoridad y en tu obediencia avanzas. La autoridad viene de estar bajo autoridad. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que para tener autoridad, tu máxima autoridad, y tú tienes que estar sometido a Dios. La autoridad es el derecho legal para usar el poder de Dios. Y ese derecho no lo tienes porque sí, lo tienes porque estás bajo la autoridad de Dios. Tú no puedes ejercer autoridad si no vives en obediencia. Ahora, ¿cómo opera el enemigo? El enemigo no llega diciendo, oye, te voy a destruir. No, él llega con miedo, llega con pensamientos que se alojan en tu mente, llega con ansiedad, llega con acusación, llega con confusión. Y su campo de batalla es nuestra mente. Constantemente tenemos 1000 pensamientos que aterrizan en nuestra mente. Y somos nosotros los que decidimos si los dejamos o no estacionarse. ¿Cómo respondes entonces? No dialogues con el miedo, lo confrontas con la verdad. Jesús no discutía, Jesús no se ponía a conversar con Satanás. Él siempre le declaraba la palabra de Dios. No negocies con Satanás. Háblale desde tu posición de autoridad. El enemigo no puede derrotar a quien ya entendió a quién le pertenece. Así que cuando venga el miedo, tú di, esto no viene de Dios. Rechazo este pensamiento porque estoy bajo la autoridad de Dios. Yo estoy bajo la sombra de las alas de Dios, como dice el Salmo 91. Cuando venga la ansiedad a tu vida, tú di, yo no acepto este ataque, porque Dios me ha dado seguridad, Dios me ha dado protección y nada me hará daño. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú respiras profundo y sabes que tienes autoridad. Cuando sientas opresión, cuando algo fuerte venga contra ti, di, en el nombre de Jesús, tú no tienes autoridad sobre mí. Mi vida está bajo el gobierno de Dios. Ahora, ¿cómo no dejarte atemorizar por el enemigo? Discierne.
porque no todo pensamiento es tuyo. Muchos de los pensamientos que vienen a nuestra mente son puestos por el enemigo. Corta con todo pensamiento. No des conversaciones con el miedo, con la ansiedad, ni con ningún demonio. Habla siempre la verdad de Dios y no lo que sienten tus emociones. Y permanece en la palabra. Tu autoridad se sostiene en tu relación con Dios. El enemigo pierde poder cuando tú dejas de creerle. Y hay algunos que me escriben y me dicen, pero lo que pasa es que me han hecho brujería. Yo siento ataques nocturnos, tengo pensamientos feos, sueños raros. Bueno, no lo niegues, pero tampoco lo magnifiques, no lo agrandes. Pueden haber ataques, sí, pero eso no significa que tengan autoridad sobre ti, porque tú eres un hijo de Dios y tú estás protegido y resguardado por Dios. El enemigo puede intentar molestarte, porque acuérdate de Juan 10:10, que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero él no tiene autoridad sobre un hijo de Dios, y tú y yo somos hijos de Dios, porque la autoridad ya fue definida por Jesús. Él dijo, les he dado autoridad. No es quizás, no es a veces, es una realidad espiritual establecida. Así que la clave aquí es, primero, no entrar en pánico. El miedo siempre es una puerta. El enemigo crece en el miedo, pero se debilita con la verdad de Dios. Si tú te asustas, él gana terreno emocional en ti, aunque en realidad no tenga autoridad. Hay quienes todo lo tratan de espiritualizar, pero no todos los pensamientos son reales. Hay pensamientos que son puestos por el enemigo. Hay pensamientos de ansiedad, hay pensamientos que tenemos por cansancio. Hay pensamientos que nos engañan. De repente tenemos sueños y pensamos, estos sueños de repente son de Dios. Algunos sueños pueden ser de estrés, algunos sueños pueden ser porque viste noticias antes de dormir. Entonces, tenemos que aprender a evaluar y a filtrar todo por la palabra de Dios, porque de repente nos estamos dejando llevar por nuestras emociones. La mente puede distorsionar la realidad y generar pensamientos negativos que no son verdad. Entonces, no ores con miedo, ora con autoridad. No digas, Señor, ayúdame que estoy en peligro. Di, Señor, gracias porque estoy bajo tu autoridad. Y si algo viene a perturbarte, di, esto no viene de Dios, no tiene autoridad sobre mí. Mi mente, mi vida están bajo el gobierno de Dios. Yo rechazo todo pensamiento que no viene de Dios. Estoy cubierta, estoy protegida y estoy segura en Él. Y quiero enseñarte esto que a mí me voló la cabeza y cuando me lo enseñaron dije, esta era la clave que yo necesitaba saber, así que la voy a compartir contigo. El enemigo puede intentar intimidarte. Y con eso te digo, intentar, pero no puede gobernarte. ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón y en mi corazón ya está el Señor. Él es el Rey, Él está sentado en el trono y no pueden haber dos señores. Así que Él puede intentar molestar, pero nosotros no lo vamos a dejar porque nuestro corazón, nuestra vida es de Dios. Por eso te pido, no negocies tu intimidad por resultados. El enemigo no teme a tus múltiples actividades, le teme a tu comunión con Dios. Recuerda quién eres antes de lo que haces. Tu nombre está escrito. Eso es suficiente. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque mi identidad no depende de mis resultados, sino de tu amor. Señor, hoy tomo mi posición en ti. Renuncio al miedo, renuncio a la mentira, renuncio a la intimidación del enemigo, a todos esos pensamientos que roban mi paz, a todo aquello que Él trata de poner en mi mente. Yo declaro que mi mente es la mente de Cristo. Declaro que estoy bajo tu autoridad, Señor, y por eso puedo caminar en autoridad, en seguridad y en protección. Hoy decido recordar, Señor, que mi mayor victoria no es lo que hago, sino que mi nombre está escrito en ti. Enséñame a caminar en autoridad sin perder la humildad, a servir sin perder la intimidad y a vivir seguro en lo que tú ya hiciste por mí. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Deuteronomio, capítulo 23, verso 1, hasta el capítulo 25, verso 19. Lucas, capítulo 10, versos del 13 al 37, el Salmo 75, versos del 1 al 10, y Proverbios, capítulo 12, versos del 12 al 14. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos nuestra carrera de la fe en 3, 2, 1, adelante.
Deuteronomio 23, verso 1. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo, ni sus descendientes hasta la 10ª generación. No se admitirá en la asamblea del Señor a ninguna amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Estas naciones no te recibieron como alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Arahamaraim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. No detestes a los edomitas ni a los egipcios, porque los edomitas son tus parientes y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Podrá entrar la asamblea del Señor, la 3ª generación de los edomitas y de los egipcios. Cuando salgas a la tierra contra tus enemigos, asegúrate de mantenerte lejos de toda impureza. Cualquier hombre que quede ceremonialmente impuro debido a la emisión nocturna deberá alejarse del campamento y quedarse allí el resto del día. Hacia el atardecer tendrá que bañarse y podrá volver al campamento al ponerse el sol. Deberá designar una zona fuera del campamento donde pueda ir a hacer sus necesidades. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vaya a hacer sus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. El campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. Si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor, tu Dios, ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. No cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Cuando entres en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Deuteronomio 24. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre de volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. A un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército ni se le debe asignar ninguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Está mal tomar un conjunto de piedras de molino, ni siquiera la piedra de arriba, como garantía por un préstamo que hayas hecho, porque el dueño las necesita para ganarse la vida. Si alguno secuestra a otro israelita y lo trata como esclavo o lo vende, el criminal deberá morir. De ese modo, limpiarás la maldad que haya en medio de ti.
En todos los casos relacionados con enfermedades graves de la piel, asegúrate de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Obedece todos los mandatos que les di. Acuérdate de lo que el Señor tu Dios le hizo a Miriam cuando saliste de Egipto. Si le prestas algo a tu vecino, no entres en su casa para tomar el objeto que tiene que darte como garantía. Debes esperar afuera hasta que él entre y te lo traiga. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retengas la prenda durante la noche. Devuélvela a su dueño antes de que caiga el sol para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor tu Dios te considerará justo. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable del pecado. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud y es por eso que te doy este mandato. Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas 2 veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tus viñedos, no repases las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que te doy este mandato. Deuteronomio 25. Supongamos que 2 personas llevan un altercado ante el tribunal y los jueces declaran que una tiene la razón y la otra está equivocada. Si a la persona que está equivocada la condenan a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en el piso y reciba en su presencia la cantidad de azotes correspondientes al delito que cometió. Pero nunca le den más de 40 azotes. Más de 40 azotes sería una humillación pública para tu hermano israelita. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Si 2 hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que tenga de esa relación, se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si aún así se niega y dice no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa al hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se refería a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Si 2 israelitas se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido agarrado al otro hombre de los testículos, tendrás que cortarle la mano y no le muestres compasión. Usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Nunca olvides
de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron a muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como tu preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Estos capítulos forman parte del discurso final de Moisés antes de que Israel entre en la tierra prometida. Y aquí Dios le revela a su pueblo cómo debe vivir como una nación santa en medio de otras culturas. Y eran normas que van más allá de lo ceremonial. Tocan parte del carácter, la justicia, la compasión, la responsabilidad social. Israel estaba a punto de dejar el desierto. ¿Y qué tipo de pueblo sería ahora que entrara en la tierra que Dios les daba? Deuteronomio 23, versos del 1 al 8, les recuerda su identidad. Aquí encontramos restricciones específicas, personas castradas, nacidas fuera del matrimonio, ciertas naciones que no podían entrar en la asamblea del Señor, y estas normas, aunque parecían duras en nuestra vista moderna, apuntaban a una separación simbólica de lo puro y lo impuro. Y es que la santidad no es negociable, incluso en los detalles más físicos. Dios no está obsesionado con la perfección física, sino con la santidad del corazón. Pero la santidad requiere una renuncia radical a todo aquello que nos contamina. En el verso 14, Dios les habla sobre la pureza que debía haber en medio del campamento. Y es cierto, Dios se paseaba en medio del campamento y no podía habitar donde había inmundicia o impureza. Para que lo entendamos un poco mejor, imagina que tú invitas a una figura muy importante a tu casa, pero dejas en medio de la sala un tacho de basura o la bolsa de la ropa sucia. Es contradictorio decir que anhelamos la presencia de Dios, pero no cuidamos el ambiente espiritual de nuestra vida. Si realizamos hoy un examen de santidad, ¿qué hábitos, qué pensamientos, qué ambiente constantemente tienes en tu campamento espiritual? Haz una limpieza diaria en oración y evalúate cómo estás en tu santidad con Dios. Y luego encontramos en Deuteronomio 23:15, Deuteronomio 25:4, pasajes que son tesoros de sensibilidad social, de no devolver al esclavo que huye, de no cobrar intereses abusivos, de pagar a tiempo a quien trabaja para nosotros, a un jornalero, a un obrero, de permitir a los pobres recoger lo que cae del suelo. Imagen tan clara del corazón compasivo de Dios. Deuteronomio 24:18 dice: recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que hagas esto. La justicia de Dios no se demuestra tanto en lo que hablamos o en lo que nos ufanamos, de lo que regalamos, de lo buenos que somos, sino en la forma en la que tratamos a la gente que no puede devolvernos el favor. Hoy puede ser ese extranjero que lava autos o una madre soltera que limpia casas. ¿Cómo los estás tratando? ¿Qué estás haciendo por ellos? Y por último, en Deuteronomio 25, versos del 17 al 19, nos llaman a no olvidar la batalla. Dios les manda a recordar lo que hizo Amalec y a no olvidar que hubo alguien quien se aprovechó de los débiles. El mandato era borrar a Amalec. Ese Amalec representa un principio espiritual. Hay batallas que no se pelean una sola vez. Hay enemigos que vuelven cuando nosotros bajamos la guardia. Dios no nos llama a una amnesia espiritual, sino a tener memoria y recordar para no repetir, recordar para agradecer, recordar para vencer. ¿Quién es tu Amalec hoy? Quizá no es una nación, pero sí un pensamiento que regresa, una tentación que regresa, un patrón emocional que constantemente vuelve y caes. Dios dice: no ignores, lucha. Yo voy a estar contigo. Entonces, estos capítulos nos invitan a vivir una santidad radical y una justicia compasiva. El Dios que camina en el campamento es el mismo que exige que cuidemos del forastero, que cuidemos del extranjero, que cuidemos del obrero, del huérfano, de la viuda. Santidad sin compasión es legalismo. La compasión sin santidad es permisividad, pero juntas reflejan el corazón de Dios. Lucas capítulo 10, verso 13. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida?
Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo y pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que a muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Y el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y con aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él. Al siguiente día dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Aquí en Lucas capítulo 10 vemos en los versos del 13 al 16, Jesús pronuncia los ayes. Dice: ay Corazín, ay Betsaida, ay Capernaum. Eran ciudades que habían presenciado milagros, pero no se arrepintieron. Esas palabras nos confrontan, ¿verdad? Ver milagros no garantiza una transformación. El privilegio sin respuesta se convierte en juicio. Estas ciudades, en la mayoría, Jesús había hecho señales. Lo impactante no fue que ellos tuvieran ignorancia de todos los milagros y las señales que él realizó, sino que ellos tenían indiferencia en su corazón. Quizá tenían familiaridad, quizá pensaban que se merecían esos milagros, y quizá tú te has acostumbrado tanto a escuchar de Dios que ya no reaccionas al mensaje. ¿Qué áreas en tu vida han sido impactadas por milagros, pero permanecen sin arrepentimiento? Hay quienes dicen: bueno, este es un mes de milagros para algunos que creen, pero no para mí.
Pero yo te pregunto, ¿cuántos milagros has visto en tu vida? ¿Cuántas respuestas de Dios a tus oraciones? Que no se queden en el papel, que bajen hasta tu corazón y produzcan transformación, cambio, obediencia a Dios. Y aquí me encanta Jesús en los versos del 25 al 29, porque se acerca un experto en la ley, ¿no? Y le hace una gran pregunta. Y se acerca como para preguntarle a Jesús algo aparentemente espiritual. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, con maestría también, lo devuelve al corazón de la ley y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el hombre no quería transformación. Él comenzó a justificarse, por eso pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y la pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién me haré prójimo hoy? Este hombre quería verse justo, pero sin cambiar su corazón. ¿Cuántas veces nos parecemos a él? Usamos muchos el conocimiento bíblico para evitar obedecer a Dios, o nos escudamos en preguntas teológicas para esquivar la compasión. Pero tu prójimo es aquella persona por la cual no quieres orar. Y Jesús le responde de una increíble manera, que esta parábola que le muestra desarma toda la religión. Versos del 30 al 37, Jesús responde con una historia que revienta todos los esquemas religiosos. Le dice: había un hombre herido, pasa un sacerdote, luego pasa un levita y pasa un samaritano. El sacerdote y el levita representaban a la élite religiosa, pero ambos, aún sirviéndole a Dios, pasan de largo. Mientras que el samaritano, aquel que era despreciado por los judíos, se detiene y siente compasión. Tanto que lo cura, lo carga, invierte en él y se compromete. La compasión no es emoción, es interrupción. Y solo los que están dispuestos a ser interrumpidos pueden transformar el mundo. Hoy te animo a detenerte por si alguien necesita ayuda, a involucrar tus recursos, a ser ese samaritano, alguien que muestra compasión, porque ser compasivo vale la pena. Elige un amor que actúa, no alguien que analiza y dice amar a Dios de la boca para afuera, pero no hace nada por su prójimo más próximo. Jesús no preguntó quién tuvo la doctrina correcta. Él dijo: ¿quién mostró misericordia? En un mundo lleno de necesidad, Dios nos llama a cruzar la calle, a mancharnos las manos, a hacer una respuesta viva para otros, a ser un buen samaritano, a incomodarnos por amor a otros. Salmos 75. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Dios dice: en el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla, sus habitantes viven en caos. Yo soy quien mantiene firme sus cimientos. Al orgulloso le advertí: deja de jactarte. Al perverso le dije: no levantes tus puños. No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia, pues nadie en la tierra del oriente, ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán, hasta la última gota. En cuanto a mí, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob, pues Dios dice: quebraré las fuerzas de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos. El verso 1 de este salmo dice: te damos gracias, oh Dios. Desde el inicio hay una acción de gratitud, porque Dios está cerca. En tiempos donde todo parece temblar, lo primero que Asaf declara es: no estamos solos. Dios está con nosotros. Y eso es algo que debemos tener siempre en nuestra mente. Yo no estoy pasando esto solo. Dios está conmigo. Él está cerca. Eso implica proximidad, consuelo, presencia activa de Dios. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, lo único que queremos es a Dios de cerca.
No necesitas que la tormenta desaparezca si sabes que Dios estará contigo dentro de ella. Y luego los versos del 2 al 5 dicen, yo mismo juzgaré con justicia. Dios habla en primera persona, recordando que Él es el quien pone y quita reyes. Él es quien sostiene la tierra cuando tiembla. Aquí se representa como el juez supremo, no parcial ni manipulable. Hoy nosotros creemos en algoritmos, en los contactos, en la fama, y que son ellos quien decide quién se eleva. Pero el Salmo lo deja claro, es Dios quien sostiene el equilibrio del mundo. Tú estás tratando de abrir puertas que solo Dios puede abrir. Ríndele tu necesidad de control. El éxito en el reino no se logra con tanto empujar, sino en confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Luego los versos del 6 al 8 nos dice, el poder no viene ni del oriente ni del occidente. Solo Dios decide quién se levantará, quién caerá. El Señor es el que sostiene en la mano, dice, una copa de vino espumoso mezclado con especias. Y esta imagen de la copa representa el juicio de Dios. Los malvados pueden parecer triunfantes por un tiempo, pero eventualmente beberán del vino del juicio divino. Dios no se retrasa, Él se prepara. Y cuando actúa, su justicia es inapelable. Hay quienes me escriben y me dicen, ¿y por qué los injustos prosperan mientras nosotros esperamos? Este salmo te recuerda, Dios no te ha olvidado. Él no es indiferente, solo está esperando el momento perfecto. Versos 9 y 10 dice, yo anunciaré por siempre. Y así termina, con una declaración personal profética. Cantaré alabanzas, declararé la victoria de Dios. Serán quebrantados los poderosos malvados, serán fortalecidos los justos. Cuando tú adoras mientras esperas la justicia de Dios, tu adoración se convierte en un arma poderosa. Este salmo nos enseña a confiar en la soberanía de Dios aunque el mundo parezca patas para arriba. Él juzga su tiempo, Él exalta a quien quiere y nunca pierde el control. No te exaltes, simplemente espera. No te frustres, canta, no te adelantes y confía. A veces Dios no cambia las circunstancias porque está usando esas circunstancias para cambiarnos a nosotros primero. ¿Qué te parece si hoy oramos? Le decimos, Señor, reconozco que tú eres el juez que juzga con justicia. Renuncio a depender de mi fuerza, de mis contactos, de mis habilidades y decido confiar en tu tiempo. Decido confiar en tu justicia. Voy a dejar de vengarme. Confío en tu plan. Cantaré mientras espero. Adoraré mientras confío. Y sé que tú tienes una respuesta. Desde ya voy a darte las gracias. Gracias, Dios. Leamos Proverbios 12, verso 12. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Este verso 12 nos pinta dos imágenes poderosas. Una persona con hambre de maldad y otra enraizada que da fruto. En la Biblia, estar enraizado se asocia con justicia, con sabiduría, con permanencia. Dios no está impresionado por lo que florece rápido, sino por lo que echa una raíz profunda en una tierra fértil. Entonces, la maldad es como la comida chatarra. Te sacia, pero de manera momentánea, pero no te nutre. La justicia se debe ver como una semilla, algo que se cultiva lento, pero que va a alimentar a generaciones. Y luego, el verso 13 nos da una gran verdad. El poder atrapante de las palabras. Dice, los malvados quedan atrapados en sus propias palabras. Las palabras del impío son como trampas. Lo exponen, lo enredan, lo arruinan, pero el justo se salva porque sus palabras son limpias y también son sabias. Las palabras son esas semillas que construirán o destruirán tu mañana. Así que habla, pero habla bendición. El sabio no dice todo lo que piensa. Tampoco publica todo lo que viene a su mente. El sabio sabe cuándo hablar y también sabe cuándo callar. Antes de hablar o antes de publicar, hazte 3 preguntas. ¿Esto que voy a poner es verdad? ¿Es necesario? ¿Edifica? Porque si no cumple al menos con 2 de esas 3 preguntas,
es mejor que guarde silencio. El justo no debe hablar por impulso, sino debe hablar con propósito. Y el verso 14 nos habla de la cosecha de nuestras palabras. Lo que siembras con tu boca, lo cosechas con tu vida. Nunca subestimes el poder de una palabra hablada con fe, porque puede desatar cielos o también alimentar incendios. Tu boca es como un lápiz que escribe el guión de tus días. Si tú hablas vida, avanzarás en tu promesa. Si tú hablas miedo, caminarás atado. Entonces, estos proverbios nos dan 3 claves para vivir una vida firme y bendecida. Echar raíces profundas, no vivir de emociones momentáneas, cuidar nuestras palabras. Lo que digamos puede salvarnos o puede destruirnos. Y hablar vida. Lo que sembremos con nuestra boca será lo que cosecharemos en nuestros días. Y así llegamos a nuestros 93K. Quiero decirte también que todas las lecturas de la Biblia en 365 días y las 365 promesas que estamos compartiendo en el podcast las encuentras en mi página web, que es www.wendy.neciosub.com. Y ahora quiero que escuches el testimonio de Solveig. Hola Wendy, espero que estés muy bien. Muchas gracias por ser un instrumento, por dejarte usar por Dios para ayudarnos, para que Él llegue a nuestras vidas y nos ayude a ser mejores personas, mejores para Él. Quiero contarte sobre, son muchas cosas que se vienen a mi mente y voy a tratar de organizarlas. Mi característica de ayudar a otros que siempre siempre he tratado de solucionar los problemas de otras personas. La necesidad que he empezado a sentir de hablarle de Dios a otras personas también, el miedo que eso me ha traído y una pregunta que empezó a surgir hace unos meses sobre las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Y la respuesta que Dios me ha dado a través de tu podcast y de la lectura de la Biblia, del significado de dar la primicia y no lo que sobre. Entonces este mes, cuando me pagaron mi sueldo, pensé que lo primero que debía hacer era bendecir a otro. Y me preguntaba, ¿pero a quién? ¿A quién voy a ayudar? Entonces, ayer mismo recibí una invitación. De hecho, no recibí la invitación directa porque era algo que había rechazado muchas veces. Era ir a las zonas más vulnerables de mi ciudad. Yo estoy en Bogotá y a través de darle a las personas, habitantes de calle, las personas más vulnerables, mujeres en condición de prostitución, sus hijos, darles un chocolate y un pan. Entonces yo antes había rechazado muchas veces esa invitación. Sentía que era fachada, ya, más que realmente ayudar. Sin embargo, anoche sentí el deseo de ir. Fui, celebré, porque ayer era la promesa de la celebración, así que celebré a Dios por darme esa oportunidad de ayudar a otros y agradecí, oré todo el tiempo mientras estuve allí, oré por multiplicación y sentí que no fue suficiente. O sea, yo sentía en mi mente que venía esa palabra de no solo de pan vive el hombre. Entonces yo pues siempre he querido ayudar a otros y siempre he pedido hablarle a los otros. Pues me da miedo hablarle a los otros porque quiero hablarle de Dios, porque pues no quiero ser rechazada, ese es como mi miedo más grande, el rechazo, pero sentí que podía ir allá mismo, en vez de llevar un chocolate, pues llevar la palabra de Dios, ir con el grupo, pero llevar la palabra de Dios. Sentí mucho miedo mientras escribía el guión para grabarte este mensaje, empecé a llorar y empecé a pensar en que sentía miedo de hacer eso. Y a mi mente vino Pedro, ¿no? Cuando empezó a hacerlo él y pues al final es Dios quien habla a través nuestro. Lo que sentí es que puedo iniciar llevando tu podcast, haciendo que escuchen la primera parte de tu podcast, que son las promesas, de pronto llevando un bable o algo así. Y pues es lo que siento en este momento. Todavía no sé cómo hacerlo, ni si lo voy a hacer o si voy a poder hacerlo, pero eso fue lo que sentí. La necesidad de llevar a otros y de ayudar a otros, pero no directamente yo, ¿no? Que sea Dios el que vaya adelante. Querida Solveig, gracias por abrir tu corazón. Yo sé que lo que estás sintiendo no es casualidad. Es Dios moviéndote hacia tu propósito. Porque ayudar es hermoso, pero cuando tú ayudas y además llevas a Dios, eso transforma vidas para siempre. No es tu responsabilidad convencer a nadie, es su responsabilidad obedecer. Y tú estás haciendo eso. El resultado
le pertenece a Dios. Tú deja todo en manos de Dios. Ese miedo que sientes no es señal de que no puedes, es señal de que estás a punto de crecer. Yo creo que cada vez que tú das un paso y lo haces con temor, lo haces confiando en el Señor, tu fe se fortalece. Empieza sencillo, empieza así como ya lo pensaste, lleva una promesa, lleva un podcast, lleva un versículo, una palabra, pero sobre todo lleva un corazón disponible. Te quiero regalar Mateo capítulo 28, verso 20, que dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Tú nunca vas sola. Dios ya está en ese lugar esperándote y va a hablar a través de ti. Yo creo firmemente que Dios va a usar tu voz, Dios va a vencer ese miedo y Dios va a tocar vidas a través de ti. Y ahora los invito también a escuchar el testimonio de Fabiola Méndez, una venezolana viviendo en Florida. Hola Wendy, bendiciones, gracias por estar presente en nuestras vidas, gracias por esta comunidad preciosa, gracias por transmitirnos el amor, la bendición y la palabra de Dios. Bueno, Wendy, hoy estoy aquí para dar 3 testimonios en uno, porque Dios es maravilloso. Recuerdo, Wendy, que te escribí en enero por una oración para mi cuñado pudiera volver a casa y para la cita de mi esposo con respecto a migración, que tenía la cita en UCIS aquí en Estados Unidos. Ante todo, mi nombre es Fabiola Méndez, soy una venezolana viviendo en Florida. Wendy, yo te escribí pidiéndote oración por esas 2 situaciones que vivimos. Fueron días de mucho miedo, mucha angustia, incertidumbre, wow. Pero no faltó la presencia de Dios, no faltó su gracia. Wendy, después de 1 mes y 15 días, mi cuñado salió en libertad, sin ninguna situación, sin ningún problema, sin nada. Y luego el 2 de marzo, mi esposo tuvo su cita de ICE. Fue un día también de mucha tensión, mucho miedo, pero recordamos que Dios siempre está presente y recordamos la palabra de Éxodo 14:14. El Señor pelearía por ustedes, solo quédense tranquilos. Yo tomé esa palabra, Wendy, y le dije al Señor: tú eres su guía, su Padre, su Señor, y todo será bajo tu voluntad. Wendy, no pasó ni 2 horas cuando mi esposo me llamó y me dijo: ya salí, todo tranquilo, todo bien, me dieron cita para el próximo año. Wendy, me arrodillé y le di la gloria a Dios, porque solo Él puede hacer eso en medio de tantas situaciones que se han visto en esas citas. Wow, agradecida inmensamente con Dios. Y el último, que todavía no ha culminado, pero confío en Dios que sí será, la sanación de mi bebé. Mi bebé tiene 1 mes con una tos seca, le cuesta respirar. Lo he llevado al médico, le dieron su tratamiento, ha disminuido poco a poco la situación, pero en medio de que no hay dinero, días laborales no completos, falta de dinero, pues, para decirlo así, Wendy, sigo creyendo que Dios es un fiel proveedor. Wendy, su cita, porque el bebé se quedó sin seguro, su cita nos costó aproximadamente $200, sin agregar los medicamentos. Wendy, no teníamos dinero, solo la tarjeta de crédito. Yo, bueno, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra, pasaremos la tarjeta. La pasamos normal. Antier, sacando cuentas, organizando todos los pagos, me he dado cuenta que el dinero no fue cobrado. O sea, eso solo lo hace Dios, Wendy. Y agradecida con Él, de verdad, porque nunca nos ha dejado solo, nunca me ha abandonado, ni a mí ni a mi familia, siempre está guardándonos, cuidándonos. Y quiero decirle a toda la comunidad
no pierdan la fe, sigan buscándolo, sigan orándolo. Buscar a Dios no es leer la Biblia, sino tenerlo presente en tus mañanas, en tus tardes, en tus noches, con una alabanza, con gracias, recordando lo maravilloso que Él ha sido con cada uno de ustedes. Dios es muy bello, Dios es muy precioso. Y como tú dices, Wendy, Él no te puede responder de una vez, pero llegará el momento que lo hará en su momento perfecto. Y para nosotros, Dios nos ha respondido en su momento perfecto, Wendy. Mi bebé no está sano del todo porque le cuesta respirar un poco, pero declaro sanidad en él y sé que Dios está obrando en él, que pronto mejorará al 100%. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y te lo pido a ti en oración. Bueno, me despido. Mi querida Fabiola, yo creo que tu fe no solo está moviendo tu vida, está cubriendo tu casa. Y lo que comenzó como preocupación, Dios lo está transformando en un testimonio completo. Sobre tu bebé, declaramos sanidad total. Yo creo en una restauración completa, en un cuerpo fortalecido, en paz en tu corazón, mientras Dios termina lo que Él ya empezó. De repente tú también estás escuchando eso y estás en un proceso de enfermedad, estás orando por un ser querido, estás esperando una respuesta, estás luchando con miedo, con incertidumbre. Quiero regalarte Éxodo 14:14. El mismo Señor peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. No tenemos por qué tener temor. El Dios que pelea por nosotros se levanta como poderoso gigante. Y yo creo que tenemos que aprender a confiar en Él con todo el corazón. Y ahora quiero contarte el testimonio de Ruby Moreno. Ruby nos comparte algo que nació desde el dolor, pero ella termina proclamando la fidelidad de Dios. Ella nos cuenta que hubo un tiempo en que su corazón estaba herido, estaba cansado y también estaba lejos. En el 2024, para ella fue un año muy difícil, uno de esos años donde el dolor parece no caber en el pecho y las fuerzas se agotan. Sin embargo, en medio de ese proceso, Dios comenzó a llamarla de regreso. Lo hizo con paciencia, con amor, con una voz suave. Nunca le gritó, pero nunca dejó de insistir. Ruby nos dice que a través de la palabra y de cada mensaje empezó a sentir algo que había extrañado: paz, consuelo, dirección. Dios estaba reconstruyendo su fe mientras ella caminaba uno de los momentos más duros de su vida como mamá. Su hijo Diego atravesó una situación médica delicada. Había incertidumbre, espera, decisiones difíciles, pero Ruby decidió clamar, decidió confiar en Dios. Y cuando clamó, Dios respondió. Las cosas comenzaron a acomodarse de una manera que solo puede explicarse como gracia. El corazón de la doctora cambió, la cirugía llegó antes de lo esperado, los resultados fueron mejores de lo que imaginaban. Diego volvió a su casa sano, libre de la enfermedad. No por suerte, no por casualidad, sino porque Dios intervino a tiempo. Hoy Rubí reconoce que todo este proceso no solo trajo sanidad física para su hijo, sino también restauración espiritual para ella. Ella volvió a la casa de su padre, volvió a creer, volvió a confiar, y hoy puede decir con certeza que Dios fue fiel hasta el último detalle. Este es un testimonio de victoria, de regreso, de una mamá sostenida por Dios cuando ya no tenía fuerzas, y de un Dios cercano, un Dios que escucha el clamor de sus hijos. Ella dice: a Dios toda la gloria. Ruby querida, gracias por contar tu historia, gracias por permitirnos saber qué fue lo que Dios hizo contigo y con Diego. Yo creo que tu testimonio nos recuerda que Dios nunca llega tarde. Él llega justo cuando más lo necesitamos. Hoy celebramos esa victoria contigo, celebramos la sanidad de Diego y el regreso de tu corazón a la casa de nuestro Padre. Que nunca olvides que el mismo Dios que te sostuvo en el dolor es el que seguirá caminando contigo en cada etapa. Gracias por tu fe, por tu perseverancia y por recordarnos que cuando una mamá confía, Dios obra. Te regalo el Salmo 91. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchas gracias a Viviana López. Dios te bendiga, Cecia Lutín. Muchas bendiciones para María Sánchez Aldana. Dios te bendiga, Diana Paz. Bendiciones para Mariel Paulina Araujo. Bendiciones para Marta Ríos Ramírez, Adriana Barrios Salcedo, Catherine Torres, Zaira Ailín Aparicio Ortega,
Lorena Lavalle, y desde los corazones generosos de YouTube, de esos súper gracias, muchas gracias para Damaris Vindel, para Claudie Blair, gracias también para Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 112, verso 7, que dice: no tendrán temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en el Señor. Y yo espero que así esté su corazón, firme, confiando en el Señor, sin temor, porque Dios cuida de ustedes y pelea sus batallas. Y ustedes, queridos, estarán en mis oraciones. Y ahora quiero recordarles a todos que este domingo 5 de abril a las 6 de la tarde, hora Perú, a través de mi canal de YouTube, tenemos nuestro vivo para cerrar esta Semana Santa y es nuestra reunión mensual de íntimos. Nos vemos mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un Viernes Santo súper bendecido, lleno de la presencia del Señor. Y no se olviden que Cristo ya no está en esa cruz. Él resucitó al tercer día y lo vamos a celebrar. Que tengan un buen día y Dios los bendiga. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.